Sexto tranco, en el cual se dicen las numerosas andanzas de Félix a través de la ciudad. Recogíase Félix después de andar diableando todo el día en calle céntrica y principal, porque los huecos de las puertas en que dormía a sueño suelto eran amplios, y así estaba más al resguardo de los vientos, lluvias y fríos. Bien haya el lugar donde no se respira aire que otro haya respirado. Conocía todas las casas de esta calle ilustre que tenía, como las más de la Ciudad de México, un galano prestigio de leyenda. Conocía no solo a sus moradores uno a uno, sino a todos los que habitualmente pasaban por aquella rúa, vieja y noble. A los menestrales, que venían ya de vuelta de su trabajo. De ellos los había limpios, calzados, y también los había de los que llamaban de chiche pelada. Y entre estos, los panaderos que andaban casi, y aún sin el casi, en muy ventilada traza. Impuribus naturalibus, tal y como sus madres tuvieron el gusto o el dolor de largarlos al mundo. Iban los tales cubiertos únicamente con una manta vieja, con trama de mugre, y con esa somera indumentaria transitaban no solo por la calle, sino que así disolutamente aireados entraban en las iglesias a ver misa, o en los atardeceres a rezar muy devotos el Santo Rosario, antes de ir a sus tahonas, pues raros eran los de este oficio que se ponían camisa o calzón, y así descubrían cosas que no fuera menester que viera la luz del sol. Conocía a todos los pordioseros, ya ciegos o lisiados de verdad, ya los que simulaban serlo, pues sabían a la perfección fingirse toda suerte de miserias corporales, llagas sanguinolentas con escurrimientos amarillos, hinchazones tumefactas, lepra, paralesía temblorosa y agitado mal de San Vito. Con esto emparejaban lo ruin de su interior con su exterior, ya que todos eran hábiles maestros en trampas y bellaquerías, buenos maulas, pero pintorescos socarrones matreros y ladinos de tomo y lomo. Andaban a pedir, ya tartaleando, con su gosque a la cuerda, o apoyados con gran esfuerzo en un palo talludo, desnudos de pie y pierna, y lo poquísimo que les tapaban las carnes eran trapos cochambrosos, o vestidos viejísimos que habían pasado ya por los cuerpos de diversas personas en uso de años, llenos de desgarrones y remiendos de varios colores, puestos siempre de malísima manera. Cantaban trozos de viejos romances, rezaban o iban invocando a santos y a vírgenes, con tono tan lastimero y desgarrador que parecía salir esa quejumbre de entre un féretro o de las mismas llamas del purgatorio. Triquiñuelas doloridas para meterse en las lástimas de la gente de buen corazón y así pescar chavillos, que era el negocio al que andaban arrimados, con mucho del mira mis tristes años y amancíllate de este pecador. Una limosna por el amor de Dios. Santa Lucía, bendita les guarde los ojos. No hay prenda como la vista, hermanos. Ilustre caballero, oh linda señora, será Cristo en su ánima y mira a este pobrecito desventurado y duélase de él. Que no te mires nunca, hermano prójimo, como yo me veo, lastimado de la mano de Dios. Por la Virgen Santísima de Guadalupe, nuestra Madre, ten una limosna a este infeliz comido por la miseria. Un aire corrupto me privó de la luz natural y pido unas moneditas para mi consuelo. Miren y ténganme lástima. Ay, ay de mí. Denme un pedazo de pan para mi hambre. El Señor bendito sea me ha dejado sin movimiento, pero con la palabra, para agradecer los bienes de caridad que me hagan las almas compasivas. Y con otras quejumbrosas salmodias, por el estilo de estas, demandaban limosnas los muy sinvergüenzas, siempre melancólicos, humildes, compungidos. Para clamar a todos los santos del cielo poseían una escogida variedad de tonos tristísimos y conmovedores. Conocían las actitudes más sumisas para que se les tuviera por los mayores necesitados, afligidos y enfermos del mundo,
y se quejaban con florida inspiración elegíaca. Eran innumerables y de gran variedad los conocimientos de que eran dueños estas buenas piezas, lacerados, con sus almagres, sus untos y su cera de colores. Sabían lindos romancillos en loor de cualquier santo y los recitaban ya en triple o bien en potencia favordón. Conocían a las 1000 maravillas e infinidad de oraciones para todos los males, que gangueaban con el ritmo mendicante habitual, la de Nuestra Señora de la Soledad para que acabara las tribulaciones, la de Santa Polonia para hacer cesar el más impertinente dolor de muelas, la de Piedra Imán para proteger a los ladrones y la de Justo Juez para verse libre de las cárceles, la de San Erasmo, la del Espíritu Santo, grave y sonora, la de Santa Elena y la de la Virgen de Belén. Todas tres inmejorables para atraer al ausente y desenamorado, para alejar a los importunos. La complicada de San Judas Tadeo, que se rezaba poniendo una escoba detrás de la puerta. Para unir los corazones más enojados, recitaban la de San Silvestre. Para ser embarazada, la de San Juan. Y la linda de San Nicolás Tolentino, para que desapareciese ese fregado, así tuviera los meses que tuviera. La de Santa Prisca o la de Santa Eulalia, aún de mayor fuerza para el caso. Canturreaban una magnífica San Ramón Nonato para que los partos fueran bien alumbrados y otra para que a las estériles les diera San Francisco de Paula descendencia que se propague y se fecunde. La de San Ginés y la de San Aparicio para conocer lo ignorado, para obtener lo que se solicitaba, la de las benditas ánimas del purgatorio, para encontrar las cosas que se pierden, la de San Antonio de Padua, llamado así solo porque murió en esa ciudad de Italia, pero vino al mundo en Lisboa, en donde gozó de su mocedad. Y sabían estos bellacos otras 100, a cual más eficaz que decían por paga. Y conjuros, válgame Dios, los conjuros que sabían estos ciegos pedidores, esta colmena rufianesca. Qué excelente eran todos esos conjuros y cómo les llevaban buenos dineros. Lo sabían a la perfección y sin un solo tropiezo, para concertar los más combativos casamientos, para hacerse querer con loco frenesí de la persona amada o atraerla, si es que andaba lejos, o que le diera, si era preciso, un mal repentino que le sacase de esta vida baja y miserable en que se padecen tantos y tantos trabajos. Sabían el conjuro del umbral y el de los 3 demonios mayores, el de la piedra lumbre, el de los palomos, el de la sal, el de la almea, el del ánima sola, el de los 3 clavos, el del niño no nacido, el de la ventana y el dedal. ¿Cuáles conjuros más eficaces que el de las tijeras y el sedazo, y el de Satanás y Barrabás, para encontrar las cosas extraviadas? ¿Y cuál mejor que el del cabello, el de la simiente y el de los orines, para unir estrechamente una persona con otra? ¿Y cuál era superior al del azufre para ser agradable y estimado? ¿Y cuál como el de la escoba y el del huevo para deshacerse del mal de ojo? Y para contentar a alguien que otro más útil que el del gordo lobo. Conocían las virtudes salutíferas de infinidad de hierbas y las daban en pócimas para extinguir enfermedades, o bien para lograr amores no satisfechos, o causar daños mortales. Con raspaduras de uña y soga de ahorcado, hervida junto con unas raíces y ciertos simples en agua bendita, que se tomó el día del Pentecostés en una parroquia que viera hacia el sur, alejaban inmediatamente hasta tierras bien distantes a las personas que no se querían tener cerca. Preparaban el agua de cayena para hacerse querer con pasión desorbitada. Con ciertos humazos de abominable hedor aliviaban a los endemoniados. Para adivinar el futuro echaban las habas y ejecutaban la suerte del rosario, haciéndolo andar con unos rezos que iban murmurando precipitadamente, en los cuales se nombraba a Santa María, el ara consagrada, a San Sabrián, a San Remigio, el cáliz bendito y la porciúncula. Difícil en verdad era el arte de mendigar, pues se deberían saber tonos los más quejumbrosos para utilizarlos oportunamente en las peticiones.
aprender de coro innumerables rezos para todo lo bueno y para todo lo malo del mundo, recibir de cierta manera la limosna mendigada y tener gracia para besar el pedazo de pan o lo que se diese. Se necesitaba ser afable y lisonjero, y también simple y humilde, muy manso de corazón, pero ducho en mil artimañas y trampas, y saber birlar lo ajeno lindamente, para lo que era necesario manos ligeras y sutiles, y gran habilidad de dedos, como el más consumado matachín o prestigitador. Félix admiraba mucho y con gran razón a los que profesaban este noble oficio, con el que tan buenas ganancias sacaban a diario, gracias a sus incomparables ardides. Era caudalosa granjería el mendigar. En repetidas ocasiones quiso ser uno de estos ciegos rezadores, alto grado en la carrera ampona, ya de estos ambulantes de vida agradable y regalada, o de los pacíficos que estaban arrodillados, encogidos con humildad en las puertas de las iglesias, o con los brazos levantados a lo seráfico, gangueando sus lamentaciones, pregonando sus miserias, aunque allí parecían estar acongojadísimos y traspasados de infinitas desgracias. Ya juntos entre sí, tenían lindo humor y hablaban en jeringosa, dábanse bromazos crueles y divertidos, y no les faltaban jamás ni mozas para el revuelco, ni vino peleón para acrecentar su contenido. Por eso dijo Cervantes de estos maulas, a quienes conocía las mil maravillas, que a la sombra de la manquedad fingida y de la llaga falsa andan los brazos ladrones y la salud borracha. Todos ellos eran sutiles zorrastrones, muy redomados maestros en la ciencia villanesca. Por eso se llevaban la admiración incondicional de Felicillos, que aunque muchacho, sabía comprender y aquilatar los méritos. En una ocasión vio a uno que demandaba limosna con voz melancólica y en el rostro marcaba expresión de profunda tristeza. Decía muy compungido al implorar caridad: para este pobrecito ciego. Acertó a pasar por frente a él un señor, a quien le dijo con palabra dulce, como para hacerle grato: adiós, mi buen señor don Lucas, viva su merced con salud muchos años, y yo lo vea. ¿Qué? ¿No me da su merced una limosna? Pues si dices que eres ciego, entonces ¿cómo me has visto? Yo digo, para este pobrecito ciego, pero yo no digo que lo soy. Santa Lucía bendita me conserve los ojos. El ciego de nacimiento es este infeliz perro que me acompaña. Para él pido, y no engaño con mi petición. Como este ciego había muchos otros por la ciudad, que a todo el mundo saludaban melosamente por su nombre y apellido, y si se les recomendía por su ceguera, contestaban que sabían los nombres y apelativos por el olfato, y también hasta por el tacto. Había un ciego, viejo él y salaz, de encendida sangre, cuyo pecho lo abrazaban constantes incendios de amor. Movía a gran risa su exaltada lujuria de mozo. Cuando pasaba por un puesto de pescado y llegábale su hediondez a las narices, éstas se le dilataban y hasta se le movían las orejas. Se encalabrinaba todo con ese tufo y decía muy sonriente: adiós, muchachas, a la noche vengo. Otros ciegos eran muy dignos y llenos de categoría, por dioseros muy señores. A uno de esta clase le daba un caballero un real indefectiblemente todos los domingos a la salida de la misa de 11, y lo recibía con un gesto benévolo, que denotaba agradecimiento y conformidad, a la vez que decía con tono ungido de humildad: Dios nuestro Señor se lo pagará. Le echaba el pícaro toda la deuda a la divina providencia, pues él no tenía ningunas intenciones de cubrirla. No faltaba domingo que no pusiera este buen caballero en la mano trémula del viejo su realito muy reluciente. Pero he aquí que estuvo enfermo o se marchó de viaje. El caso es que no fue a la iglesia 4 domingos, y cuando asistió a ella, después de su ausencia, dio al mendigo el dicho real que tenía por costumbre entregarle. Pero se quedó con la mano extendida y se puso a ver la moneda cejenarcado con extrañeza manifiesta, como si fuese cosa de admiración que nunca había contemplado sus ojos. ¿Qué es esto, señor? Pues, ¿qué ha de ser? ¿No lo sabe? El real que le doy cada 8 días. Sí, señor, usted lo ha dicho bien, cada 8 días.
Y como ha faltado el señor 4 domingos, en vez de un real, de este real, deben ser 4 reales. Esos son los que me adeuda en conciencia. 4 reales. Óigame, yo doy lo que quiero, cuando quiero y en donde quiero. Nadie me puede exigir que dé más de lo que a mí se me antoje y en la fecha en que me venga en gana y en el lugar en que yo determine. ¿Qué está usted ahora con impertinentes exigencias? Si no quiere el real, démelo. Pues téngalo, llévese su cochino real y busque otro pobre que le convenga a usted y que le convenga a él el socorro. Nosotros nos prestamos voluntariamente para que ustedes los ricos practiquen la caridad y con esto no crean que nos auxilian. Están muy equivocados, sino al revés. Ustedes son los que se benefician, pues les ayudamos a conseguir el premio en la otra vida. Así es que como los que dan limosnas a los pobres son siempre gratos a los ojos de Dios, somos nosotros un medio seguro para su felicidad eterna. Contribuimos para su salvación. Aquí dan y allá cobran. Eso no es caridad, pues es un cálculo. La dádiva es para ustedes una letra de cambio muy cómoda. Y todavía haciéndoles yo un bien infinito, me regatea 4 míseros reales. Caramba, qué entrañas de señor. Búsquese a otro pobre a quien explotar. Conmigo ya no cuenta usted para nada. También conocía a Félix al ágil vejezuelo que iba dejando en cada puerta la Gaceta, a cuya aburrida lectura se pegaban con avidez toda la gente para entretener la monótona lentitud de muchas horas. Conocía igualmente al demandadero de las monjas carmelitas, otro viejecillo untuoso y sonrosado, vestido siempre de negro, con ademanes muy unciosos de lentitud eclesiástica y de mirar tierno, como si estuviera perpetuamente ante una imagen de la Virgen pidiéndole merced o rogándole que le remediara una desgracia. Con muchos de los transeúntes iban deteniendo el vejezuelo para preguntarles con palabras llenas de miel por todos y por cada uno de los de su familia, y él a su vez daba minuciosa razón de esta o de la otra monja, refería sus arrobos, enfermedades o achaques, hablaba siempre muy contrito de la pobreza de las benditas señoras y de los grandes milagros que ejecutaba tal o cual santo de su iglesia, de la olorosa molienda de chocolate de 3 tantos que estaban haciendo las madres por encargo de un señor oidor, para enviarla de regalo en la próxima flota. No sabía a punto fijo si a un prior, a un caballero de Calatrava o tal vez a un válido del rey nuestro señor, pero que de seguro iba a dar a buena parte a la real mesa de su majestad, quien lo saborearía con indudable deleite, o hablaba de las lindas palias y ornamentos que mandó a bordar algún pudiente caballero para un predicador ilustre, o del gremial que iba a obsequiar una cofradía al arzobispo. Siempre llevaba este melindroso ancianillo en una batea de olinalá o en una ramiada charola algún encargo delicioso de dulces, cubierto con primorosa servilleta, ya deshilada, ya bordada con sedas de colores o con chaquiras, labores pacientes de las santas y pulidas manos monjiles. Conocía a Félix a las 1000 maravillas al sereno, al señor Juan Francisco, que caminaba indolente, balanceando su moza y enrejada linterna flamenca, vestido con luengas calzoneras de gamuza, adornadas de sonante, botonadura de acero, amplias botas de campana, al dudo sombrero cubierto con forro de hule y al hombro el chuzo que le servía de arma terrible. Felicillos tenía herido el corazón de envidia al contemplarlo, bien rebozado en su manta abrigadora en las noches frías y nebosas del invierno, y cuando llovía tronaba y relampagueaba a trechos. Infundían respetuoso temor sus grandes bigotes como de tártaro, que le llenaban la cara de pelambre fosca, y ya sabía el pillastre que antes de que sonase el toque pausado y grave de ánimas, andaba muy diligente, encaramándose en la escalera para encender los faroles, cuya luz agitaba las sombras de la noche, manteniéndolas alejadas solamente a poca distancia. Con un grito amplio, sonoro y claro, iba anunciando las horas. Tras la salutación a la Virgen, decía la que era y enseguida el estado bueno o malo del tiempo, para que los vecinos, desde la tibia comodidad de sus camas, supiesen cómo estaba fuera, si con frío o con lluvia, o soplaba el viento, o si se hallaba tranquila la noche. Ave María Purísima,
las 11 y sereno. O ya, Ave María Purísima, las 12 y lloviendo. Y así continuaba pisando los cambios climatéricos, con una potente voz que llenaba toda la calle, y apenas había terminado de lanzar un grito que diluíase en la paz de la noche, soltaba otro también largo y lento, con flexibles modulaciones como de canción, y dándolo recorría cada hora varias calles, las de su jurisdicción, y el pregón rompíale su vasto silencio cargado de sombras. Conocía también al lego del cercano convento de frailes, el risueño y candoroso hermano Antolín, lleno siempre de amor, de piedad, y que no saludaba sino con un Diocratías. De él decía la gente que iba en camino propincuo a ser santo. Pasaba con su hábito raído, con la cuerda blanca de los 5 nudos simbólicos atado a la cintura, y en ella clavado el rosario simbólico de negras cuentas gordas y sonadoras, rematando por un gran crucifijo de cobre. Venía de los poblezuelos y lugarcillos cercanos a recoger limosnas para su convento, y caminaba despacioso, fatigado, pero con ojos alegres de niño e inextinguible sonrisa de bondad, detrás de un mansueto borrico que traía abundante carga de pollos, manojo de gallinas colgados de un lado y otro, algún cabrito o cordero lechal, amplia canasta con quesos, mantequillas envueltas en hojas de maíz, huevos, muchas frutas y también verduras y frescas hortalizas, con todo lo cual sus paternidades se iban a regalar plácidamente. Esas cosas decían de andanzas bajo el sol, de la fatiga de caminos largos y polvorosos, y de las buenas almas que dieron aquellos dones para los frailes. Se contaba que este pálido y enjuto fray Antolín poseía corazón muy limpio, y que con grandes y constantes penitencias torturaba mucho su enflaquecido cuerpo, el hermano asno, como le llamaba el señor San Francisco de Asís, y que tenía arrobos y dulces pláticas con Nuestra Señora la Virgen. Miraba a Félix llegar el atardecer, tarde con tarde, a una vejezuela vestida de negro, que se acercaba con lentitud, encorvada sobre un bastón de muleta, a la esquina de aquella sombría casa nobiliaria, la del esbelto mirador de azulejos, cerrado con vidrios, entre marcos de plomo, y que ostentaba bajo el pretil de arcos inversos robustos canalones, sostenidos por angelotes sentados en ménsulas muy esculpidas. Sacaba la viejecilla una alcuza de debajo de su verdoso y raído manto de anascote. La colocaba con mucho cuidado en el suelo, como si fuese cosa frágil. Deshacía el nudo del cordel, atado de una escarpia pequeña clavada en el muro de piedra gris, e iba bajando, poco a poco, como si pesara bastante, el farolillo, que pendiente de una garrucha se hallaba ante la Virgen, que refugiábase plácida con su amplio traje de piedra rosada, lleno de afiligranadas labores, en el nicho que se abría en la esquina de ese enhiesto caserón. Limpiaba cuidadosamente los ahumados vidrios de farol con un paño que con pulcritud llevaba envuelto en un papel. Los iba limpiando con la cariñosa ternura de una abuela que aseara la carilla de un nieto enfermo. Con nimio cuidado echaba después en la lamparita el aceite de la picuda alcuza, mudábale mecha, la encendía, tornaba a elevar el farol, tirando dulcemente de la cuerda que ataba en la alcayata con nudo pulido, que no parecía sino que lo puso en los chapines de una dama que fuera a asistir a un sarao, y luego al concluir todas sus minuciosas faenas quedábase viendo a la imagen con honda dulzura. Se arrodillaba la ancianita a la orilla de la acera, sin quitar de la Virgen la mansa suavidad de sus ojos cansados, siempre con brillo de lágrimas. Sus labios arrugaditos los movía una oración. Se alzaba con dificultad, apoyándose en su palo, y se iba a casa, paso a pasito, lentamente, inclinada sobre el bordón que sonaba pausado y sonoro en el empedrado. Y ya en la calle solitaria quedábase sola esa luz, esa cosa tan tenue, tan fina, tan trémula. Parecía guardar el sueño de todo el barrio, que con el amor cuidaba su reposo hasta que en el cielo se ponía la aurora. Los seres y las cosas dormían en la sombra. Ella velaba fiel, poniendo con delicadeza sus suaves resplandores en la Virgen, silencio y paz, y entre este amplísimo sosiego, la lucecita vigilante,
insomne. Félix veía a la viejecita enlutada amechar tarde a tarde el farolillo, sin que faltase una sola, y todas esas cuidadosas operaciones que iban ejecutando, tal vez pensaba ella, eran trascendentales, importantísimas en su vida solitaria de mujer pobre. Y así todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, llegaba a la misma hora, de siempre, y se iba menudita, despaciosa, encorvada. En cierta ocasión oyó decir Félix a una mujer del barrio que desde que murió la madre de esa viejecita, creo que ella por los años felices en que gobernaba el buen virrey Revillagigedo, ella continuó en esa piadosa obligación que tuvo en herencia y que seguiría ejecutándola hasta que hiciera tránsito de la vida que tenía a la que aguardaba. Y angustiábase la pobrecita vieja y se apretaba sus manos secas y leves al decir que, quizás alguna tarde no lejana, ya no vendría a encender la lamparilla de la Virgen, porque la muerte le andaba cerca, queriéndole cerrar los ojos, y que ya nadie, era su gran dolor, se volvería a ocupar en poner esa luz a la imagen, que día a día encendió su abuela, y después su madre, y enseguida ella, a lo largo de muchos años. Y desolada posaba sus ojuelos, húmedos de ternura, en la grácil virgencita de piedra, que alzaba sus leves manos bendiciendo. Honda lección, grave lección de constancia y de fe, la de estas vidas humildes. Félix estaba lejos de comprender esta piadosa constancia y esta fe grande, inextinguible, fe de toda el alma. Pronto distinguió el perdulario muchacho el toque de todas las campanas de los conventos que sonaban afanosas, cristalinas y límpidas, entre el sosiego nocturno. Supo cuáles eran las de San Juan de la Penitencia, cuáles las de las Claras, las de Santa Teresa y las de la Encarnación, y cuáles las lejanas de Regina, cuáles las de Valvanera, cuáles las de San Lorenzo y las de los pobres carmelitanos, las de San José de Gracia y las de Santa Isabel y las del Corpus Christi, las de San Agustín, las de los padres fernandinos, mercedarios, franciscos y agonizantes, y las de los de Santo Domingo, las levísimas de las santas madres jerónimas y las de las brígidas, y las de las monjas de la Concepción, y las de la San Bernardo, y las de la Casa Profesa. De otras campanillas que sonaban por la ciudad, bien distintas a estas, por así leves, conocía perfectamente la voz, como las del terrible carro nocturno, que llenaba la calle por donde iba de un olor intolerable que atemorizaba la respiración. Ese carro lo formaba un grueso tonel tendido sobre tablas, puestas sobre dos ruedas. Una mula mohina de andar tardo tiraba del hediondo artefacto, que de trecho en trecho se iba deteniendo, y entonces el sucio conductor agitaba aceleradamente la campanilla, y a su son salían presurosos los vecinos de todas las casas a vaciar en la inmunda pipa ya altos condes de loza poblana, muy rameados o con otras decoraciones polícromas, o bien botes de hojalata, o bacines de los vulgarísimos de barro, o de los vidriados, en cuyo fondo estaba pintado un ojo muy abierto, con la graciosa picardía de esta leyenda: que te estoy mirando. Estos íntimos recipientes, a los que las monjas llamaban miravisiones, contenían lo mayor y menor que en ellos almacenó la familia durante el día. Al sentir este estrepitoso carromato, salía Felín de estampía como toda la gente, para huir pronto de aquel hedor tan infernal que desmayaba a muchos. Sobresalía bizarro y ofensivo sobre el asco y hediondeces que traían los muchachos de su tropilla encima de sus carnes y de sus andrajos. Se alejaba el armastote bamboleándose terriblemente por las grandes desigualdades del piso, lleno de altibajos y baches. No parecía que caminaba sino por una escarpada loma. Con estos horribles vaivenes desparramaba más sus pestíferas emanaciones que desvanecían la gracia de los aromas que se llevaban al olfato. Solamente el sucio conductor iba impasible. Parecía que respiraba tales pestilencias como si fueran suaves olores de rosas y manzanas. La otra campanita que por las noches escuchaba Félix era la tristísima de la cofradía del Rosario de las Ánimas. Los cofrades recorrían la ciudad hasta las altas horas e iban haciendo lamentosa imploración de sufragios. Se asentaba un gran sosiego en la calle,
y a la distancia levantábase un eco doloroso tras el ruego gemebundo de un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de don fulano de tal que acaba de morir. Sonaba otra vez la campanilla y enseguida volvíase a alzar el gemido largo, clamoroso. Silencio. Paz profunda tornaba a sentarse en la roa tenebrosa y a poco otra vez el lento, el gemebundo tintineo y recomenzaba de nuevo a brotar la petición lastimera con inflexiones anhelantes. Un Padre Nuestro y un Ave María en bien de las benditas ánimas del purgatorio, para que las recordara el descuidado durmiente o el regalón cenante. Y al son sonoro y triste como un grito entre lágrimas, se iban alejando poco a poco, hasta que al fin perdíase en la oscura distancia y la calle tornábase a encontrar su perdido silencio. Al oír Félix estas voces largas y dolientes, junto con el persistente tilín tilín de las campanillas llorosa, voz que pedía sufragio por los muertos, se le metía un vago temor en el alma. Algo extraño sobrecogía al pobre niño, y hacíale sentirse solo, más abandonado, más desvalido que nunca. Y recordaba entonces ciertas consejas alucinantes de las que le narró Felipita, y se le metía aguado frío en el tuétano de los huesos. Estremecíase más aún cuando los perros con su aullido largo tal vez venteaban a la muerte en las interminables noches de lluvia. Conocía el rapaz, como los de la mayor parte de su caterva, a todos los trasnochantes del barrio. Miraba llegar a la casa de la suculenta y ostentosa viuda de Dorantes a un embosado que la abandonaba siempre a las primeras luces de la madrugada. Una noche, ya pasaba de filo, salió del caserón más rápido que nunca ese hombre. Algo abultado ocultaba debajo de la capa, y oías el llanto persistente de un recién nacido. Al otro día oyó decir Félix a un paje de esa hidalga mansión que su ama estaba en cama por un enfurecido cólico miserere que le hizo gritar mucho durante toda la noche pasada, en que no la dejó sosegar. Otra vez vio como un individuo iba trepando por los gruesos nudos de una cuerda hacia el balcón del que se hallaba atada, y como ésta se moviera mucho en un constante bamboleo, Felicillo fue muy comedido, pues era muy servicial el arrapiezo a sostenerla para que pudiese subir con mayor comodidad ese hombre y corriera menos peligro de caerse, porque si esta desgracia sucediera, se descrimaría el pobre por la altura al que estaba sujeta. Se dijo a la otra mañana que fue un audaz ladrón el que había subido, y que del enorme susto que con ello recibió, quedóse como amortecida la melindrosa señorita Lizarda, en cuya alcoba entró aquel disquejayán sin alma. Pero de allí a poco fue a meterse esta damisela muy descolorida en un convento para aislarse del mundo, de sus novedades, modas y extravíos, y contrastaba mucho con su palidez seria, la gran salud que demostraba tener, pues que iba muy ancha de caderas y abultado del vientre. Pero aseguraron unos criados que ese bulto y amplitud de cuerpo era porque estaba atacada de vapores, y por eso sentía un decaimiento penoso. En una esquina escuchó Félix a unos caballeros que hablaban entre risas de esa púdica Lizarda y de su señora madre, la viuda de Dorantes. Comentaban el suceso de la gordura y palidez de la doncella, y manifestaron que en la hija se cumplía la infalible ley de la sábana, porque lo que es la madre es la hija, y hasta la sábana que las cobija. Felicillo se quedó pasmado. No sabía cuál era esa ley inexorable y misteriosa. A la casa de Rojo Tezoncle, sombría y blasonada de los ricos Pérez Tagle, cuando se marchaba don Filiberto, el amo y señor de la morada, lo que era 2 o 3 veces por semana, a su árida hacienda pulquera de los llanos de Apán, entraba ya anochecido un orondo, fraile mercenario, que tal vez iba a la ilustre mansión para aplicarse a rezar piadosamente con la señora doña Estefanía, con fama de muy devota y limosnera. Ella, por buena y antigua costumbre, rezaba únicamente a dúo, sola no, nunca jamás, pues afirmaba siempre que parece que no rezaba, si así lo hacía, y faltándole el amoroso acompañamiento del marido, lo reemplazaba con ventaja, para no desatender sus santos ejercicios, con el buen fraile mercedario, quien sabía de seguro mejores y más eficaces y más exquisitas preces que el esposo ausente. Qué bondad y qué sacrificio ejemplar
el de ese excelente fraile de la Merced, que acostumbrado a acostarse temprano, lo hacía tarde, únicamente para que doña Estefanía no abandonase sus oraciones, que no podía hacer sola la pobrecita. El buen padre la ayudaba con todo, desinterés a ganar el cielo. También lo retenía con ella toda la noche, tan solo por mera precaución, para que si le llegaba la hora terrible de la muerte, el santo varón le echara fuego, luego la absolución, sin pérdida de tiempo, y le dijera las oraciones de los agonizantes. Era de lo más precavida esa pulcra señora. Qué bonita una gente así. De la casona de piedra de doña Rosa Ponferrada, con gran escudo nobiliario, sostenido por aquellos dos perros escuálidos, trasijados y con el hocico abierto, señal inequívoca de que ladraban de hambre. Claro está que Canina, que tenía la inaudita pretensión de querer pasar por fieros leones rampantes de esa casa, sacaba muy a menudo grandes y pesados envoltorios, y en la mañana temprano o esa misma noche se alzaban como motín en la hidalga mansión, porque asegurábase que entraron ladrones audaces, a quienes nadie sintió y se llevaron lindas cosas de subido valor. Los hijos de doña Rosa Ponferrada andaban muy encorajinados. Echaban llamaradas y humadas por los ojos y narices. Dejaban correr sin rienda el ímpetu de su furor por lo magnífico que tuvieron el audaz atrevimiento de hurtar a aquellos extraños forajidos, lo que ellos más amaban por haber sido de su difunto padre, que en santa gloria estuviera. Y juraban y perjuraban que los tendrían que encontrar así revolvieran Roma con Santiago, para despacharlos sin confesión a la otra vida, que eso era lo menos que merecían por su nefanda acción. Y su madre, la ingenua y dulce doña Rosa, lloraba desconsolada a lágrima viva, calmándoles el enojo. Se le salía el corazón desleído por los ojos a la buena señora, y ellos, tan solo por obedecerla, qué excelentes hijos, sosegaban su furia. Tal vez para consolarle de lo perdido, varios días andaban gastando dinero a manos llenas por garitos y prostíbulos. A poco tiempo tornaba a repetirse el robo y con él los enojos rabiosos de los hijos, quienes después desenfrenaban los apetitos disipando pródigamente oro y plata, para que acaso se les acabase el disgusto que habían empujado hasta lo sumo. ¿Y qué tal el uncioso sacerdote don Eduardito, que vivía en lo último de la calle y al que Félix besaba la mano, una mano gordezuela y fina, tropezándose por llegar pronto al lado suyo, pues al respetuoso nadie le ganaba? Una noche salió con precipitación el padrecito, como si lo hubiesen impelido fuertes brazos, y tras él apareció como viva centella la pudorosa damisela, que jamás alzaba del suelo los lindos ojos azules, temblorosos como estrellas, y de las que decía don Eduardito con tierna humildad, que era su querida sobrinita. Pero ay, las malas gentes que nunca faltan. Señor, en este perverso mundo afirmaban que sobraba que dijera en el parentesco ese, que tan solo debería expresar el cariñoso epíteto que lo acompañaba, porque eso, y nada más eso era del querido por la recatada y preciosa muchacha, dizque lo que llaman combleza, que ay, no sé qué es, menos sabía lo Félix, pues reconocía como yo reconozco mis pocas letras. Esa noche, mostrándose harto y respetuosa con su señor tío, le dio sagrada mortaja, un par de estrepitosas cachetadas que hasta levantaron eco, y el cleriguillo de seguro, alta hinchazón, y cerrando la puerta con estruendo de cañonazo, dejó al bendito en medio del arroyo y en ropa blanca, que tampoco era otra la que ella traía, a juzgar por el color y lo flotante. Quedó expuesto el pobrecillo de don Eduardillo con esa desconsiderada violencia, a que cogiera sino una pulmonía doble, cuando menos un romadizo, o se respira por el rocío de la noche. Félix no se explicaba por qué sucedió aquello. Entrambos con esos trajes indecentes. ¿Por qué? ¿Dónde estarían? Entonces recordó que no pudo entender lo que dijo esa púdica señorita de ojos tembladores a una enlutada santurrona del barrio, cuando lo refirió una mañana junto a la cruz de piedra del convento, que ella derretíase en amor de Dios. Y tampoco comprendió Félix, poco caletre el suyo, porque
Esta beata, al contarle ese dicho a otra vieja gasmoña y bigotuda, comentó la tal, que ese derretimiento ocurría en brazos del padre Eduardito. Ni tampoco se explicaba al muchacho lo del esbelto don Guillermo Roldán de Figueroa, de talante hidalgo y genial puntilloso, que moraba con gran asistencia de criados y vocelarios en la casa achaparrada, de pretil rematado, con amplios arcos invertidos, en cuyas juntas se alzaban airosos estípites, y que tenían gran balcón de forja de bolas de bronce en los ángulos. Ese lujoso señor pasaba a mayores excesos. A toda hora se le veían los juegos de trucos, en los de boliche, el de pelota del convento de San Camilo, en el Coliseo. O bien andaba muy oloroso y pulido en las tertulias de las alacenas del portal de mercaderes, en las de las tiendas del Parián o en las de las tercenas de tabacos. O paseaba muy estirado y magnífico, viendo a todo el mundo muy sobre el hombro, por la Alameda, por el paseo de la orilla, donde contemplaba embelesado el lento ir y venir de las canoas cargadas de verduras o de flores de las flotantes chinampas. Regresaba a su casa cuando ya se estaba haciendo oscuro, a boca de noche, pero antes de entrar no olvidaba la exquisita precaución de echar su digna mirada de gran señor hacia el balcón para ver si había atado a sus hierros algún lienzo blanco o estaba por allí algún jarro con rosas. Si veía algo de eso, se iba erguido, pomposo, escupiendo prosapia, para entrar en su morada cuando desaparecieran estos avisos que él respetaba, para ponerse tranquilo ante la mesa a despachar con largo saboreo una suculenta cena ganada con el grato trabajo de su esposa. El rey don Alfonso, el sabio, en las 7 partidas, Enciclopedia Social y Jurídica, en que trata de dar unidad a las leyes de sus reinos, enumera con perfecto conocimiento 5 clases de alcahuetes. La cuarta escribe: en cuanto el hombre es tan vil que alcahuetea a su mujer, y en el año de 1566 dio una pragmática el prudente don Felipe II, en la que señalaban castigos ejemplares para los maridos que por precio consintieren que sus mujeres sean malas de cuerpo. Pero en este bello México, como en otras partes, ya hacía caso omiso de esas nimiedades sin importancia, pues de algo habían de vivir los buenos hombres temerosos de Dios y de su conciencia, que tenían el excelente gusto de no trabajar para no envilecer sus nobles manos, pero que poseían mujer hermosa. Ella animaba su dulce labor al sostenimiento de la casa, y ellos, en cambio, portaban con digna parsimonía la inyesta eminencia de sus cuernos magníficos. Muchos truhanes ponían a sus amacias en las mancebías, y a esto se llamaba en su lenguaje tener puesta vaca o yegua en la dehesa, o ya coima en el cerco, y así hacían de las mujeres públicas ganancia particular. En aquella casa, que tenía aspecto de orgullo austero, esgrafiada, viejísima, de balcones muy saledizos, como púlpitos enfáticos, de ferrado portón, tupidas rejas en las ventanas bajas, clara por de fuera, tenebrosa por dentro, vivía la austera señora de rancia y noble prosapia, doña Graciana Almanza de Quesada, con un hijo mozo, muy pálido, muy fino, muy elegante, siempre de negro impecable. Junto con su madre iba a diario a los locutorios de los conventos. No faltaban los dos en las iglesias a las misas, a los rosarios, a los sermones, a las novenas, a los trisagios, en las que el mancebo estaba muy contrito y encogido en los rincones más penumbrosos, en las capillas más solitarias. Se refería de este mozo linajudo que una noche, a la entrada de la primavera, cuando la subida de la savia, despertó a doña Graciana con grandes gritos: «Madre, madre, me quiero casar». «Válgame Dios», le dijo la señora. «¿Qué cosas tienes, hijo? ¿Despertarme para esto?» «Sí, madre, me quiero casar, me quiero casar». «Anda, duérmete, Arnulfito, que no es hora de pensar en esto. Claro que te casarás, hijo, pero será dentro de 3 o 4 años, Dios mediante». «No, no, no, yo no espero más, me quiero casar, pero ahora mismo». «¿Ahora mismo? Ay, ¿qué dices, hijo?» «Sí, ahora mismo, siguió repitiendo con voces surgidas el ingenuo mancebo. «Jesús, Jesús nos cuide. Ave María Purísima, Arnulfo. Pásate inmediatamente a mi cama. ¿Qué es eso? Te mando que vengas a dormir conmigo. Ven,
Rezaremos 3 credos al casto patriarca, señor San José. Mañana mismo te compro su cordón para que te lo fajes en la cintura. ¿Qué niño este? Contestó doña Graciana. Fue fama en toda la ciudad que al día siguiente la rígida señora le mandó poner al mentado Arnolfito en el techo de su alcoba un gran lienzo en el que estaba pintado un enorme ojo, muy abierto, con grandes pestañas, y estas palabras debajo en gruesas letras negras: Dios te está mirando. Y para que lo viera mejor, le colgó debajo una lámpara que no se apagaba en toda la noche, con lo que el pobre mozo tenía las manos en sosiego absoluto, contritamente cruzadas sobre el pecho, no atreviéndose a bajarlas para nada, ni tan siquiera para rascarse una pierna. Pero cansado sin duda de esa inmovilidad, se escapaba por las noches con mucho recato, pegándose a los muros para confundirse con su negror. Aquella sombra viva se perdía, se desvanecía en la sombra muerta. Iba, tal vez, el barbilindo a partes donde no lo viese aquel ojo inquisidor, pero una de tantas ocasiones le salió un individuo al paso y le atajó el camino que llevaba, y también le atajó la existencia con una gran puñalada. Y casi tras el agresor llegó corriendo una mujer alta de pechos y de ademán brioso, y se arrojó desolada sobre el ensangrentado cadáver, dando largos gritos de loca. Explayaba después el raudal de sus gemidos. Estos y otros misterios más descubrió Félix en aquella tan quieta y solitaria rúa, bordeada de grandes caserones de piedra, muchos emblasonados que exhalaban altiva majestad, que imponían miedo, porque parecía que en las horas nocturnas iban a romper a hablar con voces espantables y nunca oídas para referir los sombríos dramas que pasaban en su interior. Cuántas cosas extrañas sucedían en esa calle apacible. Por las noches chichiro y moche, y en la mañana chichiro y nada. Admirado de todo esto que veía, lo contó a un tal Colindres, uno de aquellos descamisados leperillos de su cofradía, talludo él, hasta como de 18 años de edad, ya barbiponiente y todo maltratado, roto, descosido y hediondo como el mismo Félix, y al que a veces se llevaba una prójima muy movediza a ella, mujer de esas comunes y de precio, que era manceba de un grave señor, abogado de la Real Audiencia, y que dizque no la satisfacía, y para ese gusto cargaba con aquel granuja, quien dijo a Felicillo que todo aquello que miraba no era sino cosas del querer. ¿Cosas del querer? ¿Qué es eso del querer? A derechas no lo sé, respondió el muchacho, pero he oído decir que es algo que sube a uno muy alto, o que lo baja muy abajo, y no sé qué más. Pues no entiendo lo que me dices. Yo nunca he tenido un querer. Y siguió Félix con terco pensamiento, preguntándose a sí mismo: ¿y qué será eso del querer? Y entre tanto no apartaba la vista de un perro pinto, que muy afanosamente oliscaba en el trasero a una perra que alzaba la cola para facilitarle la operación. A lo lejos se oía el embrujado maullido de un gato, ya rabioso de amor.